30 de diciembre del 2014 en que estamos transmitiendo desde la ciudad de Jalapa en nuestro estudio de la avenida Lázaro Cárdenas, aquí en la colonia Vadillo, a un costado de la Araucaria monumental de esta capital. Bueno, está conmigo aquí en la cabina y le agradezco mucho su presencia Eduardo de la Torre, que no necesita muchas presentaciones, ya sabemos quién es. Ha trabajado pues ya desde hace muchos años en la política y lo sigue haciendo, y además es visitante frecuente de este espacio. Claro, buen día, ¿cómo estás? Paco, un gusto saludarte, igual a tus radioescuchas. Muy bien, muy contento, diría yo. Bueno, pues estás nuevamente, porque siempre estás en la política desde hace muchos años. ¿Cuánto tiempo tienes de andar en la política? Mira, es una muy buena pregunta. Arranqué en la preparatoria en la Juárez, fue la primera experiencia para competir por la sociedad de alumnos. Te estoy hablando de 1985. No, ya tienes casi 30 años en las ligas juveniles, y ya en la política formal diría yo que por ponerle un año exacto, 98, aunque en el 92 es cuando egreso. Ya había yo egresado de Derecho y de Sociología en el 92, empiezo a trabajar en el gobierno, del 92 al 98 en gobierno local, en Banobras, en consultorías políticas en el DF, y después en el 98 ya en la política militante, coordinando la campaña de Ignacio Morales Lechuga a la gobernatura en el 98, y sí, pues muchos años. Ya son algunos. Bueno, y en este momento estás en una nueva incursión en las lides electorales, ahora en una modalidad que nunca antes habías explorado, que es como candidato independiente a diputado federal aquí por el distrito urbano, me imagino, de aquí de la ciudad de Jalapa. Y esto pues es nuevo, porque anteriormente tú habías competido bajo las siglas de algún partido. De hecho, tú ya fuiste diputado federal alguna vez, y bueno, pero ahora es nuevo, es nueva la figura en la ley electoral. Sí. Nunca antes se había vivido esto. Platícanos primero cómo estás viendo esa posibilidad, cómo estás viviendo esa experiencia en términos de, pues, de estar haciendo uso de una posibilidad que por primera vez la ley le presenta a quienes quieren participar, y que bueno, hasta donde nos quedamos era dificilísimo, ¿no? Pero a ver, ya sobre los hechos, ¿es dificilísimo o no es tanto? Sí, un comentario previo. De 1919 a 1945, la ley federal electoral contemplaba las candidaturas independientes o ciudadanas, solo que las organizaban los alcaldes. Los alcaldes tenían el padrón, la credencialización, entonces era prácticamente imposible que se presentaran candidatos. No hay en la historia del país un candidato independiente que haya ganado en esos años, prácticamente. Hoy, ante el colapso del sistema de partidos, tú no diferencias al PRI, al PAN, al PRD, al Partido Movimiento Ciudadano, al Partido de los Trabajadores, a ningún partido político que tengan una diferencia. El PRD, que nace en contra del fraude electoral, hoy es un especialista en hacer fraude electoral interno. Y en ser un apéndice del PRI. Aquí en Veracruz, por lo menos. Y en todo el país. Yo creo que el Pacto por México lo que generó fue la eliminación de la oposición. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Reyes Heroles, cuando hizo la reforma en 1977, dijo que se necesitaba una oposición crítica, responsable, propositiva, porque lo que resistía apoyaba. Dice, lo que nos ha resistido desde la oposición al final nos apoya para crear un nuevo sistema político. Fue cuando se crearon las plurinominales, cuando ingresó la verdadera oposición. Lo he dicho, el Partido Comunista, que pasa a ser el PSUM, sus diputados no cobraban la dieta, se la daban al partido directamente porque no había prerrogativas, que eso es lo que ha pervertido mucho al sistema. Y si hoy lo ubico, el origen es el colapso del sistema de partidos, son candidaturas para políticos profesionales sin partido. Un ciudadano no puede arribar a esto. Nos pidieron 5 requisitos, un formato, llenar con los requisitos que tienes que presentar una asociación civil, con un modelo único, que allí fue uno de los graves errores del INE. Yo tuve que hacer la consulta, la convocatoria sale el día 21, el 24
que no venía el objeto social, que 21 no venía de diciembre salió la convocatoria. de noviembre. De noviembre, ya De tiene noviembre. rato entonces. Entonces, no venía el objeto social, no venía la duración y no venían las atribuciones del representante legal. Y además explicaba yo que los tiempos del registro público de la propiedad en Veracruz a partir del 1 de enero trabajan mediodía, que no hicieron ninguna valoración con los bancos. HSBC no abre ya cuentas bancarias para asociaciones civiles, por ejemplo. El SAT no sabía. Yo cuando llego me presento, tardé 9 días en que me pudiera dar el SAT el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces no fue una cosa muy fácil, porque el error del INE no fue sensibilizar a las otras instituciones. Con decirte que tuve que viajar a México, hablar con consejeros y con el secretario ejecutivo, le llevé un oficio explicándole todo lo tortuoso que era hacer una candidatura independiente, y esto se reflejó pues en el número. Se presentaron 15 candidatos y solamente fueron registrados 9, o porque les faltaba la cuenta bancaria. Gracias a esa gestión, porque pues hay que ver por los demás candidatos, pusieron un módulo del SAT en el INE la semana pasada para que atendieran a los candidatos de manera directa y de manera formal, pero se escuchan fáciles los 5 requisitos y no fueron nada fáciles, porque es como todo lo que emprendes es nuevo, hay fallas, hubo fallas en la comunicación, en las relaciones públicas del INE hacia el SAT, notarios, registro público de la propiedad y los bancos fundamentalmente, ¿no? Creo que ese es uno de las experiencias que hay que tener, y esa es la primera fase, del 21 de noviembre al 26 de diciembre. Hoy el INE tiene que anunciar a nivel nacional cuántas candidaturas ciudadanas se presentaron, y a partir de mañana quienes fueron registrados, porque jurídicamente apenas somos aspirantes o registrados ante el INE. A partir de mañana empieza la campaña para la recolección de 5,487 firmas en Jalapa. Oye, eso está chino, como dicen coloquialmente. Pues imagínate, un partido político, si tú lo haces a nivel estatal, son 3,000 solamente, o 300 de manera ¿No digital. es esto de las candidaturas independientes una vacilada de la clase política, de la partidocracia? Es más que vacilada, es Un instrumento una, también para ahí manipular, ¿no? Presentar una democracia simulada, ¿no? Le dicen, tú ciudadano puedes ser candidato, pero frente a estos requisitos lo hacen prácticamente imposible. Hay que ver de estos 9 aspirantes quiénes quedan como candidatos. ¿Estos 9 son en todo el estado? En todo el estado. Y 5 curiosamente se presentan en Jalapa. 3 que vienen del PRI y un académico que se presenta también, además de un servidor. Y lo interesante de esto es que tienes que presentar esas firmas como fecha límite hasta el 22 de marzo del próximo año. Bueno, ya estamos a unos días para que finalice este año, este fatídico año de la vida pública de este país, y el INE tendrá 48 horas para fallar nuevamente y decir quiénes son candidatos.